Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, y como suelo decir, comienza laboralmente hablando, aun cuando a algunos disguste eso porque trabajan el domingo, pero en términos generales, la inmensa y aplastante mayoría de los mexicanos trabajamos, bueno, en mi caso todos los días, pero trabajan de lunes a viernes. En fin, es lunes 23 de octubre del año 2023. Fíjese nomás, juégame el 3, diría Walter Mercado, lunes 23 de octubre 23. Muy bien. Pues creo que la semana esta que comienza hoy va a superar lo que hemos visto en las anteriores. La verdad es que las locuras de este gobierno, las ocurrencias, las afirmaciones sin la menor lógica, sin sentido alguno, ya empiezan a desgranarse. Empecemos por la más obvia. La cobijo o, vamos a decir, la contratación o lo que sea, de un señor que fue un rotundo fracaso en todo lo que se propuso al frente de la Subsecretaría de Gobernación. Con una fijación ideológica digna de los años 60 o 70, este hombre se aferró a hacer una sola cosa, a enlodar a los militares. Hubiera razón o no, ese fue su leitmotiv durante el tiempo que estuvo ahí. Mintió descaradamente una y otra vez, hasta que llegó el momento que su desprestigio fue tal, pues que ya el presidente le dijo, órale, entrega la pelota, como diríamos en el béisbol, y encuentra cobijo con la anticientífica Sheinbaum. A recoger cascajo la señora. ¿En qué le ayudaría Alejandro Encinas a la anticientífica? ¿Hacer el conducto para tratar con los militares? ¿O piensa que esa labor la realizaría exclusivamente Omar García Harfuch? No lo sé, pero la verdad es que es un movimiento que solamente se explica por la falta de experiencia política y sobre todo de dignidad personal en la parte política de la anticientífica. Y así va a seguir. Olvídese usted de que va a cambiar. No, así va a seguir. Su destino es ser el tapete de López Obrador que puede pisotear cuantas veces quiera. Pero luego vamos a otra cosa. Como sabe usted, hay nuevo secretario de Energía. Se fue la señora Nale a servir a los veracruzanos. ¡Qué bueno! Orgullosos deben de estar de que los sirva quizá la funcionaria más corrupta que ha conocido el sector público mexicano desde que somos México independiente en 1821. Le gusta el dinero mal habido, pero que es un contento. Y está rodeada de un grupo de fascinerosos, de bandoleros, aprovechados de las relaciones en el sector público. El cochinero que deja en Dos Bocas era para consignarla, no para premiarla con la gubernatura de un estado como Zacatecas, que va a pasar de un individuo pues que parece que es muy bueno para hacer en la cocina, parece que esa es su vocación, hacer camarones con chipotle, y lo demás para nada, hacer el ridículo casi todos los días y con las cosas que se dicen en Veracruz de él, ¿para qué le seguimos? De Guatemala a Guatepeor. Muy bien. Pero luego llega el reemplazo de la señora Nale. Muy bien. Una persona que es conocido por su trapacería, por sus sinvergüenzadas cuando estuvo en Petróleos Mexicanos. Y ahora, su primera declaración en una reunión técnica, un seminario sobre petróleo, dice, México no exporta, va a reducir en 70% su exportación de petróleo crudo el 2024. Y luego dijo, es más, como dijo, rentable producir petrolíferos en el Sistema Nacional de Refinación que exportar crudo. Bien,
Resulta que el Sistema Nacional de Refinación es un conjunto de huesos viejos, oxidados, que trabaja usando su capacidad a niveles vergonzosos, pero además es la parte de Petróleos Mexicanos que pierde decenas de miles de millones de pesos al año. Entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, pero lo peor de esto, me imagino que tuvo él que pedirle autorización al bulto para hacer esa declaración tan idiota, pero van a ver ustedes que nada va a decir el presidente de eso porque saben que no van a cumplir. Y hay una razón sumamente poderosa. Petróleos Mexicanos sigue teniendo, no obstante, las inyecciones de recursos que ha hecho el gobierno federal para pagar sus pasivos y en algunos casos para adelantar pagos de pasivos pequeños. Debe 105,000 millones de dólares. Y el servicio de su deuda va a alcanzar el año próximo, según leí, no sé dónde, hace días, 13,000 millones de dólares. Espero estar equivocado. ¿De dónde va a sacar los dólares Pemex? ¿Los va a comprar a Banco de México? ¿Va a salir al mercado cambiario a comprar dólares cuando ni siquiera tiene para pagar el adeudo que tiene pendiente desde hace ya mucho tiempo con proveedores de casi 300,000 millones de pesos? Pura demagogia, puras ocurrencias. Y esto nos lleva a lo siguiente. El año 2024 va a ser un año que vamos a recordar durante muchos años por venir, por el desorden que va a privar en las finanzas públicas, por el avance todavía, si es que se puede plantear esto, de la delincuencia organizada en más regiones del país, donde hasta ahorita se ha mantenido ajena, vamos a decir, o no tan violenta, y eso va a significar una presencia del crimen organizado muy peligrosa en las elecciones de 9 gobernadores, 8 en realidad, y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y la elección de 500 diputados, en realidad 300 de elección y los otros de representación proporcional. Y en el caso del Senado serían 96 elegidos. 2 que ganarían sería la fórmula y la primera minoría son los 96, más 32 de lista nacional y una cantidad de municipios, 30 o 31 congresos estatales, etc. Y ahí es donde el papel del crimen organizado va a ser determinante en algunas elecciones. Y si la candidata de Morena y sus aliados es la anticientífica, una persona sin atractivo, sin personalidad, sin, vamos a decir, emocionar a las audiencias y por supuesto a los ciudadanos, ¿qué va a hacer? Además, una mujer servil, con la abyección gigantesca ante López. ¿Por qué? Porque no quiere contradecirlo, porque sabe que en todo momento podría reponerla, quitarla y poner a otro. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que veremos en las próximas semanas? Lo peor que pudo usted haber imaginado y quizá un poco más. Este pleito con la Suprema Corte o con el Poder Judicial, estos insultos a miles de trabajadores, etcétera, etcétera. Dice uno, y luego vea usted este espectáculo que parece ópera bufa en el INE, que si tú dijiste, que si no, que es al revés, que no es así, pero que no me aceptaron esto. La señora Tadei, yo creo que no le hace caso ni el que le abre la puerta. Esos son los elementos, entre muchos otros, que van a incidir en el 2024. ¿Tiene usted duda? Agréguele usted sin mayores problemas el nivel de sequía que va a dar por resultado que en algunos distritos de riego se siembre menos superficie de la que normalmente se cultiva. Y así podríamos irles poniendo cositas,
para prefigurar un año increíblemente complicado. Pero hay una buena noticia. Ya sabemos cómo es el bulto, ya sabemos cómo es la anticientífica, ya sabemos cómo es el político más feo de la galaxia, Mario Delgado. Serviles, arrastrados, ignorantes. Ya sabemos el método que usan para designar un buen número de candidatos a diputados mediante la tómbola, etcétera, etcétera. Esa es una ventaja porque no nos tomará por sorpresa. Por lo tanto, yo le propongo a usted lo siguiente, antes de terminar esta mañanera. Vamos a abocarnos a tratar de prefigurar, de imaginar, si gusta usted el uso de este verbo, del año 2025. Porque ahí es donde la anticientífica o la ingeniera Xochitl Gálvez se van a encontrar con unas finanzas públicas hechas garras, ruinas, un servicio público de educación y de salud en los puros huesos, una infraestructura destrozada en el país y con la criminalidad avanzando sin que nadie la toque. Y luego va a haber un conflicto ahí muy interesante el 25. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo se decidiría a hacerlo? A regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles para que se preparen para acabar con estos grupos del crimen organizado. Si no lo hiciere la una o la otra, en los primeros 100 días de su gobierno, olvídese usted de un gobierno más o menos razonable y viable. Por eso yo le propongo, le decía, vamos a empezar a abocarnos al 25. Alguien me dirá, oiga, Ángel, pero es que hay que definirse. Miren, para que no se molesten algunos, para que no sigan jode y jode con eso, es que usted sigue atacando a la ingeniera porque no salió su candidato. No, les voy a decir algo muy claro, ya se los dije la otra vez, pero no entendieron. Les digo lo siguiente, no importa quién gane, ojo, es irrelevante quién sea la triunfadora en la elección del 2 de junio. Es irrelevante, repito, porque la gravedad y la complejidad de los problemas que heredaría cualquiera de las dos, daría al traste si no hacen las cosas rápido como esa, regresar al ejército, pero rápido y órale, y dedícate a acabar con estos, pero con toda la fuerza del Estado. ¿Quién piensa usted que hará eso? ¿Usted piensa que la anticientífica se va a decidir a hacerlo? Y por otra parte, ¿usted piensa que empezaría la ingeniera haciendo eso? Mi opinión es que ninguna de las dos lo haría. Por eso le digo, es irrelevante quién gane. Si usted dice que va a ganar la ingeniera, lo apoyo perfectamente. Muy bien. Si otro, un chairo por allá dice que va a ganar la anticientífica, aplaudo también. Porque el problema va a estar no en quién gane, sino en cómo va a empezar a intentar gobernar. Y de eso vamos a hablar en los días y semanas siguientes. Por lo pronto, gracias por su presencia aquí en la Mañanera de Ángel, correspondiente al lunes 23 de octubre. Gracias.